delta también se discute la soberanía hidráulica, la soberanía vinculada al comercio externo, a lo que entra y sale de este país por el Paraná. Soberanía es la capacidad que tiene nuestro pueblo de tomar decisiones. Soberanía es fundamentalmente el monopolio del uso de la fuerza sobre un territorio. Estamos arrancando este programa, primer programa de Argentina al Horno, en este delta hermoso, nuestro delta de Tigre, rodeados de cotorras que están hablando, espero que nos hagan el micrófono. Bienvenida nuestra compañera Valeria, gracias. Muchas gracias, Fede. Nuestro primer stream del 2025, arrancamos tarde. Arrancamos tarde, pero arrancamos. Una característica importante, arrancamos finalmente. Y con una nueva propuesta. ¿Qué es lo que pretendemos? No hacer historias cortas, hacer historias largas en este stream. Pensar, debatir, reflexionar, construir una mirada de proyecto de país, recuperar una mirada de movimiento nacional. Y le pusimos a Argentina al horno, porque como vemos detrás nuestro, está ardiendo el horno. Y jugamos un poco con eso, con esta cuestión de esta sensación, porque podemos hasta debatir con nuestros invitados de hoy si estamos al horno o no. Yo creo que a veces nos meten en una sensación de está todo mal, está todo en crisis, está todo incendiado, de una angustia diaria, incertidumbres diarias. Parece que la Argentina está al horno. Yo creo que nos quieren en el horno. Y nosotros como pueblo todo el tiempo tratamos de salir, tratamos de pelear, tratamos de construir otra cosa. Y porque construimos comunidad, ¿no? Siempre estamos construyendo comunidad y en parte juntarnos a comer, juntarnos a debatir alrededor de una mesa, que compañeros estén cocinando, es parte de la manera en que entendemos que no estamos al horno. Si hacemos esto, es que sabemos cuál es el camino para salir del horno si estamos por ahí. Y la propuesta de este programa es recuperar conceptos, recuperar historia y a partir de eso también pensar cómo aportamos a otro futuro, además de otro presente. Y el tema de hoy es la soberanía al horno. Y para eso tenemos dos grandes compañeros e invitados para que nos aporten y nos enriquezcan. Muy bien, ¿querés que los presentemos? Presentemos. Bueno, me voy a poner los anteojos. Lo siento. Tenemos invitados muy jóvenes, ¿eh? Para vos, ¿eh? Para mí. Soy parte de ese espíritu. No, Federico, no. Ya sabemos que no. No. Y la charla previa lo ha comprobado. Esperemos que algo de eso también salga en la charla de hoy. Bueno, tenemos a Juan Rattenbach, lo dije bien, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella, es docente universitario, miembro de la OSIPEX y asesor de contenidos del Museo Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y por otro lado tenemos a Francisco Tayana, historiador, sinólogo argentino. Cursó la carrera de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y magíster en Estudios Chinos por la Universidad de Pekín. Es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y autor de Roca, un lugar incómodo en el pensamiento nacional, y Argentina, China y el mundo, 1945-2022. Bueno, gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Che, y antes de entrar en la discusión, no quería dejar pasar. Tenemos pan casero, también hecho al horno, de unas compañeras, de Nancy, que amasó hace un rato. Tenemos garbanzos confitados, que ya estuvo Francisco probando, estamos bien muy con ricos, los garbanzos, como previa. Tenemos unos porotos que hizo Tito también, unos porotos acá al ajo, tipo escabeche, que ahora los vamos a probar también. Que casi no llegan. Los habían escondido. Y mientras charlamos, algo se va a estar haciendo al horno. Lo tenemos a Matías. ¿Dónde está Matías? El cocinero se nuestro fue. Chef. Sale de atrás del árbol. Que sale de atrás del árbol. ¿Qué traes la mano? ¿Perdón? ¿Qué vamos a comer, Matías? Vamos a comer un vacío con verduritas hecho al champán.
Espectacular. ¡Wow! Espectacular. Así que en un rato, mientras charlamos de soberanía, después vamos a terminarme a comparar. Y hay postre. No sé si va a llegar a salir en la edición, pero también tenemos postre. Sorpresa, postre sorpresa. Che, bueno, vamos a lo que vinimos. Arrancamos nomás. Antes déjenme también volver a repetir. Nosotros dijimos que es parte de discutir la soberanía, ¿no? Hacerlo en este delta, en el delta de Tigre, que es un delta además provincial, que es un delta argentino porque suma a otras provincias. En este delta también se discute la soberanía hidráulica, la soberanía vinculada al comercio externo, a lo que entra y sale de este país por el Paraná, está en boga en estos tiempos. Pero antes de introducirnos en eso, lo primero que les queríamos preguntar, para pensar en conjunto, el concepto de soberanía, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden como soberanía? ¿Quién quiere arrancar? ¿Arranco yo? Arranca Bueno. Juan, dale. Bueno, básicamente para mí soberanía es la capacidad que tiene nuestro pueblo de tomar decisiones en nuestro propio territorio. Obviamente estoy muy sesgado por la causa Malvinas, como quizás muchos ya sabrán. Y también de el nivel de autonomía que tenemos para vincularnos con los demás pueblos del mundo. Y tratar en la medida de lo posible de proyectar nuestra visión y nuestra propuesta de cuál es el mundo que queremos o podemos proponer al resto de los pueblos. Y creo que de alguna manera eso también se vincula con lo que fue Francisco como Papa, donde de alguna manera tuvimos ahí una oportunidad para por lo menos decirle al mundo, sumado a la selección nacional, cuál es nuestro mensaje, ¿no? Para todos los pueblos del mundo y de alguna manera sí proyectarnos en el tiempo y sobre todo, bueno, resolviendo estas cuestiones de soberanía que tanto nos importan, que es nuestra proyección no solamente acá en la Cuenca del Plata, ¿no? En el sentido amplio del término, sino también en el Atlántico Sur y la Antártida y consolidarnos como una nación bicontinental, en escala obviamente sudamericana. Vos como historiador... Yo voy a una definición más enciclopédica y más cruda, que la soberanía es fundamentalmente el monopolio del uso de la fuerza sobre un territorio, ¿no? Eso es lo que diferencia a los estados de los estados fallidos. O sea, ¿por qué Somalia es un estado fallido? Bueno, porque el gobierno central no controla vastas proporciones de su propio territorio. Me parece que ahí hay una condición ineludible a la hora de pensar nuestra soberanía, y me parece que en eso tenemos, como bien dijo Juan, una cuenta pendiente muy importante, porque la Argentina es un país que no controla la totalidad de su territorio, sino que efectivamente tenemos una parte de nuestro territorio nacional bajo una ocupación militar extranjera por parte del Reino Unido en las Islas Malvinas, Sandwich, Georgias del Sur. Entonces me parece que hablar de soberanía en Argentina no es una cuestión meramente académica, sino que tiene una realidad política palpable y es sin dudas una demanda viva, orgánica de la sociedad argentina a la hora, digamos, de pensar nuestro futuro y nuestra proyección en el escenario internacional. Y ahí se puede pensar, digamos, esto es como un concepto de soberanía más amplio, ¿no? Sobre el control del territorio, el control del poder de la fuerza, de las armas, pero podemos pensar después que hay derivados de la soberanía. Cuando se habla de soberanía alimentaria, soberanía vinculada el agua es parte del territorio, si querés, o vinculada a la cultura, vinculada a la cuestión de dependencia frente a otras potencias. Existen esas soberanías derivadas, por llamarlo de alguna manera. Sin dudas. ¿Importan tanto como esta principal? No. O sea, vamos a debatir. Está bien. Vamos a debatir. O sea, o controlás tu país o no, físicamente. Claro. Y en eso, por ejemplo, nosotros controlamos hay una parte del territorio que es más o menos un 25%, ¿no? 25% de la superficie, si tomamos la cuenta la Argentina bicontinental, desde Jujuy hasta la Antártida, el 25%. Incluyendo el mar argentino. El mar argentino está hoy ocupado por el Reino Unido de Gran Bretaña, exactamente. Bueno, pero además, si de eso uno dice, la situación de dependencia económica que tiene nuestro país o de endeudamiento externo que tiene, ¿le genera más debilidad en su soberanía? Le genera debilidad, pero en
en la historia de la humanidad, en relaciones internacionales, a ver, estamos en un mundo que es fundamentalmente anárquico, digamos. Hay un derecho internacional que está sujeto a la voluntad de los países. Y en eso, en última instancia, recordaría la frase que Luis XIV mandó a inscribir en todos los cañones de Francia: Ultima ratio regum, el argumento final de los reyes. Porque es en última instancia, la fuerza es el rector final de todo conflicto humano. Como dijo Mao Zedong también, el poder político emana del barril de un fusil. O sea, ¿por qué Estados Unidos es el país más importante del mundo? Porque es el país militarmente más poderoso del mundo. ¿Por qué Estados Unidos puede violar el derecho internacional? Porque no hay nadie que lo pueda detener. Entonces, más allá de que soy un defensor del derecho internacional, soy un defensor del sistema multilateral y me parece que es una forma mucho más civilizada para dirimir los conflictos humanos. Juanita, a probar, perdón, No, por favor. Juanita, a probar el pancito. En última instancia, los problemas entre los países, cuando todo lo demás colapsa, termina siendo el conflicto militar. Y eso lo vemos una y otra vez, aún en un mundo en el cual durante décadas se pensaban que las guerras eran impensables. Los últimos años nos han demostrado de una manera profundamente dolorosa lo equivocada que estaba esa postura. Sí, entonces coincido. todo el resto de las soberanías que estábamos diciendo, la soberanía de los ríos, de los mares, la alimentaria, está atada a esa soberanía. Por eso... Claro, o sea, a ver, la propiedad de un país, o sea, dentro de un país, ¿no? Las concesiones que hace un país, las obligaciones que hace un país, en última instancia, quedan sujetos a lo que ese país es físicamente capaz de defender. Y por tomar simplemente un caso extremo, veamos Corea del Norte. Un país que tiene un montón de problemas muy profundos, pero que es un país absolutamente soberano porque ese control militar sobre ese territorio es indiscutido, porque tienen 1 millón de soldados, armas nucleares y 9 millones de reservistas. Entonces, a pesar de las sanciones, a pesar de las presiones, a pesar de cosas gravísimas que han sucedido en ese país, en la medida que eso se mantenga, ese sistema perdura. Claro, pero ¿cómo vincular, por ejemplo, ponerle nosotros como país, tenemos en algún momento tenemos que tener mayor fortaleza y mayor control sobre nuestro territorio, lograr, por ejemplo, que Malvinas sea un control, digamos, total de quienes somos soberanos, que es la Argentina, ¿no? Y el mar el mar argentino. Ahora, eso es un proceso histórico. En ese proceso histórico uno puede ver factores que pueden hacerte más soberano o menos soberano. Cómo está tu pueblo, cómo vive tu pueblo, por ejemplo. Si come bien o come mal, si tiene mayor conciencia nacional o no la tiene, que ahí juega lo cultural, ¿no? ¿Cómo les parece que eso entra? Porque si no, la solución es solamente ser los más fuertes del mundo para ser absolutamente soberanos. Mientras llegamos a ser los más fuertes del mundo desde la Argentina, por ejemplo. A ver, ¿Cómo hacemos, no? Para mí la soberanía es una sola y es indivisible. En todo caso puede haber una ramificación de la soberanía, como la enunciaron recién, pero la soberanía es una sola, en definitiva. Todos los elementos que vos mencionaste para mí son iguales de importantes. No es que podemos tener buenas fuerzas armadas y relegar la educación y la ciencia. Tal cual. Digamos, no puede haber un proyecto de soberanía, por lo menos para mí, real. Es más integral. Si no hay un horizonte de desarrollo científico-tecnológico que acompañe eso. Y importar la comida. Claro, o pensar que tengamos unas grandes fuerzas armadas, pero no tenemos desarrollo económico. Entonces, ¿qué? ¿Serían fuerzas armadas que, por ejemplo, todo su armamento sea importado? Claro. ¿Producido en otros países? Por eso digo que es integral. Y vos mencionaste la alimentación de un pueblo. Bueno, eso es fundamental. Yo creo que ahí en ese sentido el peronismo en los 40 y en los 50 ha hecho hincapié y ha dejado una marca de la importancia que hace la salud de un pueblo, la cuestión de la alimentación, de la educación, de la vivienda, de la vida digna, porque no vamos a recuperar Malvinas si en el continente estamos relegados en nuestras necesidades básicas insatisfechas. Ahora, eso no significa, como más de uno, personas X o Y, vamos a poner, ¿no? Nomencladores anónimos, me han dicho de que, bueno, primero resolvamos una cosa y después pensemos en Malvinas. Claro, no, está todo integrado, porque si uno va a cualquier parte del país, sin distinción de clases sociales o realidades económicas, todo el pueblo argentino es malvinero.
Entonces yo no conozco ninguna persona que diga, bueno, primero resolvamos este tema de urgencia y después pensemos en Malvinas como una cuestión secuencial. No, no, para mí es todo en simultáneo y al mismo tiempo, pero eso no quita que tiene que haber, digamos, un proyecto y un plan de gobierno que haga de esta proyección una realidad efectiva y no quede como una cuestión enunciativa o casi hasta romántica la Y soberanía. bueno, quizás eso hace a la mirada de un proyecto de país, ¿no? De decir, che, hay 5, 6, 7, 8, 10 factores que están en el mismo nivel de prioridad. Sea el control territorial, sea la buena alimentación de un pueblo, sea la educación de calidad para todas las argentinas y argentinos. Tiro una, por lo menos Sí, una. o la producción Una nacional. llave para mí importante son las universidades. Por varias razones. Primero porque si nosotros incorporamos Malvinas como variable de análisis en las carreras de grado en las universidades, no es que solamente se estaría malvinizando curricularmente la universidad. De las universidades y de los profesorados salen los docentes de las escuelas secundarias, que hoy en términos de malvinización... Los que educan a lo demás. Exactamente. A los pibes, adolescentes, digamos, ¿no? Porque la escuela primaria para mí y la educación inicial es un gran bastión de malvinización. El valle arranca en la escuela secundaria y se sostiene en las universidades, en las carreras de grado. De las universidades salen los profesores de las escuelas secundarias, salen los científicos del país y sale también la dirigencia política de nuestro país. No sé, no tengo una medición estadística, pero creo que me consta cada vez que hablamos de una persona, sea diputado, senador, legislador provincial o concejal, hay una alta tasa de egresados de una carrera de grado universitaria. Entonces las universidades también forman a la dirigencia política argentina y a diferencia del siglo XVIII no es que los dirigentes y los funcionarios vienen de la península ibérica y nos lo manda el rey de España. La dirigencia política, guste o no nos guste, sale de nuestro propio país y sale dentro de este gran semillero que es el pueblo argentino. Entonces me parece que malvinizando las universidades, por lo menos tenemos que tratar de 3 frentes contemplados. Escuela secundaria, ciencia y, ni más ni menos, que la dirigencia que toma decisiones sobre nuestro país y nuestra realidad material. Totalmente. O sea, pones a la educación como la mayor estrategia para conseguir la soberanía. Como una de las más manera. importantes, pero la universidad te abre la llave de por lo menos 3 frentes, que son para mí Sí, importantes. eso además lo complementás con en lo que es los maestros de educación primaria y Sí. secundaria. Que ya ahí están, a ver, Ya ahí ya tenés un avance en eso. los británicos odian la escuela primaria, odian a las maestras y a los maestros de la escuela primaria, porque la malvinización arranca con un vínculo casi hasta litúrgico y emocional que tiene que ver con la escolaridad, los actos, el 2 de abril, las charlas con los veteranos que a su vez son vecinos por ahí de un barrio, de una localidad. Pero después viene el desafío educativo y pedagógico en la secundaria, y de repente la universidad es un silencio, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una gran llave, pero la otra llave también para mí es, obviamente, Cancillería, Defensa, y por supuesto, pensar en el largo plazo nuestro país, y de alguna manera Malvinas se resuelve en largo plazo, no hay otra manera. Che, y cuando pensamos en la historia argentina, ¿no? ¿Qué momentos podemos rescatar? No sé si está bien la categoría de una soberanía débil y qué momento podemos rescatar de soberanía fuerte, de gobiernos que expresaron o se plantaron soberanamente y gobiernos que fueron quizás más entregadores en términos de soberanía. ¿Qué podemos rescatar de las dos cosas, ¿no? En nuestra historia, les parece? Yendo en orden cronológico, me parece que... Cronológico o no, como quieras. Pero... Vamos en orden cronológico. Vamos en orden Sí, cronológico, sí, para sí, ordenar sí. un poco la... 200 años más o menos. Sí, sí. Más o menos para no ir para no hacer comparaciones Sí, que sí. serían... a ver, Fuera de contexto histórico. me parece que la experiencia de Juan Manuel de Rosas sin duda es un punto alto en ese sentido. Diría que las reivindicaciones, o sea, las experiencias soberanas... Permiso, yo mientras voy a probar. Dije que iba a ser en orden cronológico, pero ya estoy rompiendo mi propia propuesta. Creo que las primeras experiencias soberanas, en muchos sentidos, anteceden a la conformación de la Argentina como una nación independiente. Me parece que las invasiones inglesas fueron un antes y un después, sin dudas, en la conciencia que se va a terminar conformando como el pueblo argentino como hoy lo entendemos. Una experiencia común a muchos otros procesos, por ejemplo, en el caso de la independencia estadounidense, la Guerra de los 7 años, Claro.
que antecede a su propia revolución. O sea, fue un momento muy claro de la formación de la conciencia después lo que va a ser Estados Unidos. O sea, hay antecedentes que me parece claro. O sea, habían elementos que llevaron y permitieron la gesta de la independencia. Después las realidades propias del país limitaban la capacidad de ejercer soberanía, en tanto que el país terminó partido en muchas facciones que se peleaban entre sí. Entonces, de un lugar de cohesión nacional, eso estaba mucho más limitado. Creo que Juan Manuel de Rosas fue un intento claro de reconstrucción de ese poder nacional. Me parece que Rivadavia es un claro retroceso. Me parece que la participación argentina en la guerra del Paraguay no responde a ninguna lógica de desarrollo o interés nacional o un cálculo geopolítico básico. Te sumo hay Caseros también. Caseros, sin dudas. Estos serían los negativos, digamos. Los negativos, Caseros, sin dudas. Urquiza marchando contra Buenos Aires con tropas del Brasil imperial, me parece. Que hasta llegaron a Claro, no era de la patria grande, aclaremos, ¿no? No es que estaba con Brasil queriendo ser el Mercosur, ¿no? No marchó con Lula. Claro, no. Ya que lo mencionaste antes, me parece que Julio Argentino Roca, muy fiel a su estilo y muy fiel al recorrido de un hombre muy ambivalente, también tuvo un desarrollo bastante ambivalente con respecto a la soberanía, como unificador del territorio, como constructor, como arquitecto de un entramado nacional como nosotros lo entendemos. Me parece que tuvo algunos saltos importantes. Bueno, la ley 1420, eso es una ley de Roca, el servicio militar es Roca. Después se le puede discutir quizás la relación de Argentina con el mundo. Claro, creo que él tenía una visión soberana dentro de una realidad geopolítica muy particular donde la preeminencia europea y británica era ineludible. Perdón, hagamos un paréntesis. Francisco tiene un libro escrito sobre Julio Roca. Sí, de la mirada historiográfica. Claro, ¿no? que en realidad es un libro acerca de cómo los nacionalistas han escrito de Roca, y en eso, a lo largo del siglo XX, en mi trabajo veo variaciones muy profundas y muy contraintuitivas de lo que es el sentido común actual con respecto a Julio Argentino Roca. Por ejemplo, toda la primera camada nacionalista, los años 30 y 40, el llamado nacionalismo católico, también llamado nacionalismo oligárquico, profundamente antirroquista. Ateo, liberal, masón, anglófilo, entrevista a los ingleses, trajo a todos los inmigrantes maximalistas, traicionando las raíces hispánicas de la Argentina en esa movida. Ahora, post-55 surge un nacionalismo de izquierda, en el cual muchos marxistas se vuelven nacionalistas, muchos nacionalistas empiezan a leer a Marx, y todo ese nacionalismo de izquierda, en el cual está el Colorado Ramos, Arturo Jaureche, Alfredo Terzaga, entre otros, son todos roquistas a muerte. Roquistas a muerte. De hecho, te hablan del eje histórico Roca, Irigoyen, Perón. Y todo eso cambia nuevamente después del 76 con la última dictadura. Pero vamos, me parece que Roca es un hombre muy ambivalente, y por eso, bueno, el título de mi libro, un lugar incómodo en el pensamiento nacional. Me parece que fue un hombre que con muchos claros oscuros, con muchos grises, y es uno de esos personajes que cuanto más lo intentás apretar, más se te resbala. Claro. Bueno, ahí en la ambivalencia de Roca está la cuestión de Malvinas y la Antártida. Es decir, después de la batalla de Caseros, hay un paréntesis, que por la dos lo aclaro, no tuvo ninguna consecuencia nuestro reclamo de soberanía, pero ese paréntesis se termina con una fecha muy precisa, que fue 1884. En el momento en que Argentina comienza a publicar mapas oficiales, que son los que tienen validez jurídica. Después, si viene un viajero inglés o francés y dibujó un mapa como le gustó, es como que no existe. Validez, claro. Tiene la misma validez que vos te pongas a dibujar un mapa ahora en esta mesa. No es digamos, válido, ¿no? Soberanamente. Exactamente, a la hora de discutir entre países la soberanía de un territorio, ¿no? Y en esos mapas oficiales inmediatamente se incluyeron las Islas Malvinas, y la embajada británica protestó a Roca de por qué osábamos a publicar mapas oficiales con las islas. Bueno, eso fue en 1884,
se reanuda esta es una mosca británica, No. ¿no? Se casaron la cotorra y... no, siempre que hablamos de estos temas siempre pasan cosas. Se reanuda el reclamo y después lo que tenés en el segundo gobierno de Roca en 1904, que es que pusimos un pie en la Antártida. Claro. Es decir, sin Roca no nos hubiéramos convertido en lo que somos el país con mayor presencia permanente e ininterrumpida en la Antártida desde el 22 de febrero de 1904. Y Nobleza Obliga fue una decisión política. Es decir, pudo haber sido una propuesta aleatoria de una expedición escocesa que le quería vender al Estado argentino ese observatorio meteorológico en las Islas Orcadas, pero Roca dijo sí, la compro, y la compró por decreto. Entonces, para también tirar un guiño para entrar al siglo XX, si bien yo personalmente no soy muy afín a Roca, aunque sí le reconozco la cuestión del Atlántico Sur y de la Antártida, yo soy más rosista ortodoxo, si se quiere, pero sí creo que si yo tuviera que definir a Perón como sujeto, diría que es Juan Manuel de Rosas en la Argentina de Julio Argentino Roca. Es decir, Perón es el famoso segundo tirano, pero que se monta sobre la infraestructura argentina que se construyó Roca, exactamente el modelo agroexportador. Porque si no hablamos de la nacionalización de los ferrocarriles... No viene de la nada, pero digamos, claro, surge en un contexto también. Claro, toda la infraestructura ferroviaria, o incluso hablar de la marina mercante, está bien que si bien Perón la nacionaliza, lo que era la famosa empresa de Mianovich, que luego terminó siendo Dodero, se construyó al calor del modelo agroexportador. Es decir, y sin ir más lejos, Perón termina siendo militar, que bueno, ya es una novedad de los últimos años, nos enteramos que Perón era militar, bueno, fue educado en una institución, también, claro, creada, pero una institución creada por Roca, en definitiva, Claro, que es el Colegio Militar de la Nación. Así bueno, ahí tiro el guiño ya con Pirón, ahí ya tiré la... ¿Y cómo sigue ese serrucho de soberanía en la historia? Y me parece que hay el peronismo es un punto de quiebre bastante fundamental, que en realidad los orígenes yo lo trazo un poco antes. Argentina es un país muy particular por muchos motivos, pero me parece que hay algo que vale la pena remarcar, que es lo siguiente. Donde uno analiza la historia argentina, muy resumidamente, entre 1810 y 1880 tenemos 70 años de guerras civiles interrumpidas, pero un conflicto que... Perdóname, Fran, en esa guerra civil del país, de la pelea, digamos, en el país, ¿no? De composición de la nación, ¿cómo jugó la soberanía? ¿Qué miradas también había ahí? Es que son 70 años con muchos actores que van cambiando, en una definición del país que va cambiando también. Si incluye Uruguay, si no incluye Uruguay, si incluye Tarija, si no incluye Tarija, si incluye Paraguay, si no incluye Paraguay. Digamos, es casi un siglo con muchas idas y vueltas en un proyecto nacional cuya semilla está en la Revolución de Mayo, pero empieza siendo más nebuloso. Yo ahí lo que te sumo es que los federales sí hacían mucha prioridad en la cuestión de la integridad territorial. Claro. Y si nos vamos antes del federalismo, pensamos en San Martín, había una visión de integración que tenía escala continental. Mientras que los unitarios eran más proclives a la balcanización. Doy ejemplos concretos, perdón que te interrumpí. No, por favor. Bolivia se independiza, se llama Bolivia por Simón Bolívar. Sí. ¿Cómo llega un país a que se llame Bolivia y no San Martinia, por llamarlo de alguna manera, que podría haber sido, o Güemesinia, ¿no? Bueno, por una decisión de Rivadavia de no apoyar el movimiento de pinzas que tenía pensado San Martín, él desde un eje norte-sur, desde Perú, y Juan Bautista Bustos, después de que Güemes pasó a su trascendencia, a su inmortalidad, digamos, ¿no? En un eje sur-norte. Y después tenés que lo de Uruguay también se da en un contexto de una fallida negociación diplomática, bueno, y ahí comienza la balcanización, y después en tiempos de Rosas vos tenés unitarios que viajan a Europa pidiendo que Francia y Gran Bretaña intervengan en el país, que lo invadan militarmente, y dentro de esas negociaciones, pidiendo intervenciones extranjeras en nuestro territorio, plantean proyectos balcanizadores, como la idea de una república de la Mesopotamia. Lo tenés Alvear también ahí operando. En ese momento Alvear estaba subordinado a Rosas, era el embajador argentino en Estados Unidos. Anteriormente ya había... Sí, pero era Manuel José García. Si vos me tirás nombre con nombre y apellido, era Manuel J. García, que así como lo ves, Manuel J. García era el ascendiente del... de Janeiro, ¿no? Exactamente. Bueno, él era el tatarabuelo del ministro de la Corte que pudo haber sido y no fue, García Mansilla. García Mansilla es la confluencia de Manuel J. García y de Lucio Mansilla.
O sea, los dos extremos. Los dos extremos. De lo que el Uruguay y el que defendió el río Paraná en vuelta obligado, ¿no? Pero esa cuestión de los 70 años, y ahora sí, paso la palabra, hubo en pugna priorizar la territorialidad o, bueno, quizás la territorialidad es algo secundario y quizás la prioridad tiene que ser el modelo de inserción internacional que después terminó siendo el modelo exportador. Tal cual. Tiro una... Sí, quería terminar Sí, la dale. idea. Bueno, a lo largo de esos 70 años, en muchos aspectos lo que tenemos son distintas élites repartidas a lo largo del país, peleándose entre sí. Y la consecuencia de Roca, que en algunos sentidos puede pensarse como una síntesis entre unitarios y federales, lo que en términos sociológicos lo que logra Roca es la unificación de esa élite, ¿no? Y ahí pasamos a tener la llamada oligarquía nacional, que domina el sistema político los siguientes 30 años. Ahora, después, de un momento al otro, pasa una cosa muy particular, que es la ley Sáenz-Peña. Y la ley Sáenz-Peña hace que Argentina dé un salto cualitativo en su democratización. Pero la ley Sáenz-Peña también tiene una consecuencia imprevista por esa misma clase política que ha hecho de la historia argentina muy particular. Que es que a partir de la ley Sáenz-Peña y por el siguiente siglo, básicamente de un sector de esa élite se desarrolla un sistema político que la élite no va a poder dominar de manera legítima. Lo cual, y ahí está como el excepcionalismo argentino. Porque, a ver, porque en general en el mundo los que gobiernan son la élite socioeconómica. En casi cualquier país del mundo, en distintas capacidades, independientemente del sistema. Y acá lo que se generó es que la propia élite termina sancionando un sistema que ellos no van a poder dominar. Y recién la primera vez que un candidato de esa élite gane una elección de manera legítima y abierta va a ser el 2015 con Macri. O sea, durante un siglo, la propia élite argentina no pudo dominar legítimamente el modelo que ellos mismos instauraron tras Sáenz-Peña. Entonces, yo creo que entre Sáenz-Peña y la llegada del peronismo, lo que tuvimos es una élite socioeconómica que se vio a sí misma cada vez más alienada del proyecto nacional y de la República Argentina. Y creo que ahí empezó una corriente ideológica de una mucha mayor subordinación a influencias extranjeras, pensando que esas alianzas internacionales podían ayudarlos a retomar el control de lo que ven como su país. Entonces, ahí me parece que hay una cuestión por la cual se entienden algunas cosas, tales como las dictaduras. El menemismo extrañamente fue una experiencia, un poco motivado de eso, una experiencia de captación de por lo menos un sector del peronismo dentro justo, bueno, 1989, la caída de la Unión Soviética y el auge y un auge de un proyecto neoliberal en muchas partes del mundo. Entonces me parece que esa tensión permanece, más allá de que existe una parte de la élite que sigue que está disociada de eso y tiene una conciencia nacional, ¿no? Pero me parece que hay una particularidad de Argentina que nos permite entender por qué muchas veces la palabra soberanía en muchos casos también en Argentina está tan asociado a lo popular y se ve menos presente en otros sectores. ¿Vale? No, me había quedado... ahí Juan decía algo que me quedé pensando en hoy pensamos la soberanía hacia adelante como un proceso de balcanización de esa soberanía o podemos pensar en una estrategia latinoamericana. ¿Cómo lo vemos hacia adelante? Bueno, empecemos esa soberanía, en este bloque, ¿no? incluyamos este bloque ahora de geoestrategia de Argentina en el mundo. A ver, ¿cómo lo vemos hacia adelante, quiero decir, no? A ver, siempre... incluso sumando, perdón, a lo que hablábamos, ¿no? Cómo se plantean las élites en este momento, cómo el campo popular. A ver, estamos en el planeta Tierra, ¿no? Está bien. Sí, bien, ahí perfecto. Está todo lo Todavía externo. existe. Todavía existe, bien. Hay países que, tengo que ser sincero, sueñan o fantasían con un hipotético y deseado escenario de balcanización argentina, fogoneando provincialismos que no es federalismo, sino que es balcanizador. Quizás el caso más extremo es el de Cornejo proponiendo abiertamente un Mendo-Exit. Sí. Pero bueno, pero lo dijo un gobernador.
digamos, ¿no? Y además Sí. uno de los principales responsables de una fuerza política centenaria que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Digo, no es que lo dijo un usuario @XYZ1234 en una red social, lo dijo un gobernador de una provincia y un referente del radicalismo, pero sacando esas cuestiones no dejan de ser tentativas y deseos. Yo no creo que la Argentina sea balcanizable y voy a pelear, o sea, toda mi materialidad orgánica va a estar focalizada de que eso no pase, No pase. como escenario, Al contrario. todo lo contrario, pero quiero hacer una coma. Creo yo que no vamos a recuperar nuestra soberanía en Malvinas, en el Atlántico Sur, si no hay una coordinación a escala continental. Y no lo digo desde una perspectiva romántica sanmartiniana, bolivariana, De patria ¿no? grande. No, es material y objetiva. Y es una conversación que he tenido con muchas personas, incluido veteranos de Malvinas, que por ahí, en términos generacionales, tienen muy presente de lo que fue la cuestión de Chile durante la Guerra de Malvinas, pero no vamos a recuperar Malvinas sin Chile. Digamos, no hay forma, porque lo que hacen los británicos desde su estructura colonial es, primero, a ver, Malvinas, en tanto archipiélago, no se sostiene, o es muy difícil de sostener, sin el continente sudamericano, del cual obviamente nuestro país forma parte. Si tiene un gobierno argentino, como pasó en los 90, como pasó con Macri, como pasa ahora con Milei, anglo predispuesto, mejor. Pero ellos ya tienen pensado, en caso de que se tensione la relación bilateral con el gobierno argentino, como pasó entre el 2003 y el 2015, Sí. hagan las cuentas, bueno, apelar al resto del continente, Uruguay, Brasil, Chile. Lo que se logró del 2011 al 2015, de forma inédita en la historia continental, es que se logró una regionalización de la causa Malvinas, no solo en términos declamativos y nominales, Concretos. sino con medidas concretas que tienen que ver con logística portuaria, que es lo que sostiene el colonialismo británico Atlántico Sur. Entonces, para mí no es un imperativo romántico, como podría hacerse desde una mirada con una bandera del Che Guevara, ¿no? Que estaban tan de moda en los 90, sino que es una condición necesaria para ver la recuperación de soberanía de Malvinas como algo real. Si no hay un respaldo continental en términos reales, logísticos y sobre todo diplomáticos, va a ser muy difícil hacer sentar en una mesa al Reino Unido de Gran Bretaña, más allá de un hipotético colapso interno, que no sé si después Fran va a hablar del tema, ¿no? Que tiene también, hay tendencias balcanizadoras adentro del Reino Unido, mucho más factibles que acá, pero me parece para mí fundamental. Y sobre todo, si queremos discutir la Antártida. Tal cual. Y por eso siempre rescatamos como episodio de que Perón, con Chile y después consolidado con Ibáñez del Campo, se planteó esta idea de reconocimientos recíprocos de soberanía en la Antártida y los reclamos superpuestos que se denominen Antártida Sudamericana. Y que también sea como una carta de invitación, que así como a nivel interno nacional decimos Malvinas nos une, que a nivel continental, y esto es un guiño para Brasil, también para Colombia, Perú, la Antártida nos une y proyectarnos hacia el Polo Sur. Está bueno eso. Y ahí, caracterizando también, antes de arrancar, vos decías, Inglaterra no es la misma. Hoy no es la misma que en otro momento, ¿no? Sin dudas. Me parece que la ocupación británica arrancó en el punto alto de lo que fue la influencia y el poderío De Gran Bretaña anglosajón. como Yo voy potencia a tomar tu mundial, mate. además. Sí, ¿no? sí, anglosajón en el mundo, y desde entonces su capacidad se ha visto reducido de manera sostenida, y actualmente hay muchos interrogantes de la existencia continuada del Reino Unido como tal. Digamos, el nacionalismo escocés es un factor. En Irlanda del Norte ha cambiado la proporción entre irlandeses católicos y protestantes, con lo cual una reunificación de Irlanda no es impensable, una independencia escocesa no es impensable. Es un país que está enfrentando problemas estructurales severos, problemas políticos muy complejos, lidiando con la multiculturalidad, que lo han hecho mucho peor que nuestro país, dicho sea de paso. Y también entender, digamos, un poco para pensar la Argentina a futuro, pensar Latinoamérica a futuro, me parece que primero hay que pensar en el futuro del mundo. Pues en eso, Argentina, digamos, por sus cualidades, es un país mucho más sujeto a los vaivenes geopolíticos globales de lo que nos gustaría admitir. En eso no es un actor decisivo en el tablero internacional, sino que es un país que se acomoda mejor o peor a eventos y procesos que suceden en otras partes del mundo.
¿Y qué va a suceder en el mundo en las siguientes décadas? Bueno, el mundo que nos ha tocado a nosotros generacionalmente, en toda métrica cuantificable, ha sido el pináculo de la experiencia humana. Nunca el mundo fue mejor de lo que ha sido a lo largo de nuestras vidas. Nunca el mundo fue tan próspero, nunca hubo tan poca pobreza, nunca la gente vivió vidas tan largas, tan sanas, nunca el mundo fue tan poco violento. Y todo ese periodo está por terminarse, fundamentalmente. ¿Les gustó? Y no sabemos hacia dónde vamos. No es claro hacia dónde vamos. O sea, estamos yendo a una multiplicación. Cuando decís está por terminarse, ¿puede pasar 100 años más? ¿O No, puede pasar...? No. ¿Estamos ahí cerca? él no era el En términos optimista. históricos, ¿Qué? ¿cuánto estamos de...? Perdón, A puedo ver, sumar una sin cosa hacer muy anarquía, breve. obviamente, pero... Que está Desordenemos vinculado esto. con la Antártida. Históricamente siempre se ha dicho en conversaciones sobre estos temas que la Antártida es el continente del futuro y ahora ya estamos diciendo que la Antártida es el continente del presente. El futuro Ya llegó. ya está. Llegó, diría Ahora sí le paso. Patricia Rey. Bueno, a ver. A ver, ¿qué está, ¿Cuánto nos queda de tiempo? No, ¿a pero quiénes? él es el ¿Cuánto optimista. queda de ventana ¿A quiénes? al mundo, digo? No, En el este mundo, término. el mundo sobrevive. El Homo sapiens es un simio bien resiliente, ¿eh? No, Tiene la unos humanidad cuantos puede miles. sobrevivir a cosas. No, yo creo que la humanidad se va a volver una especie. En términos entonces de sistema, decís vos. o de- No, este mundo que conocemos nosotros y Esta forma de este vida. PBI, esta prosperidad, Ah. esta paz, todo eso se va a terminar y se va a cargar varias sociedades en el camino. O sea, estamos viendo el surgimiento de un mundo multipolar. Y yo hablo de mundo o sistema multipolar, no de orden multipolar, porque me parece que es una contradicción en sus propios términos. Yo creo que un mundo multipolar no va a ser ordenado. De hecho, Me parece que van a estamos haber mostrando esa característica. Crecientes disputas. Me parece que la globalización va a enfrentar algunos desafíos enormes. Creo que la libre navegabilidad de los océanos también va a entrar en discusión. Creo que va a haber un retorno de la piratería, sobre todo la piratería interestatal. El calentamiento climático no le va a hacer favor a muchas partes muy sensibles. No, a nadie no. A Rusia Algunos solo sí. buenas noticias. Sí, A es Rusia verdad. son solo buenas noticias. Pero Mientras no la invadan, no entren en una... tienen en ningún tipo 4.000 de armas guerra. atómicas. Sí, tiene, O sea, tiene para Vamos a defenderse. Rusia. No, olvídate, no. O sea, no, eso no va a pasar. Y China más o menos, en el otro día cuando hizo el encuentro de los 80 años Sí. y el desfile, también más o menos mostró que No. va para la paz, pero China por la duda, China acá está bien tengo- armado, tengo lo nuestro. pero tiene sus desafíos estructurales también. El tema sobre todo cambio climático. Ahí el gran beneficiario serían Rusia y Canadá, sin dudas. Ahora, cambio climático va a pegar en algunas áreas muy sensibles. África, Medio Oriente, sur de Asia, lo que está en el Ecuador en general, ¿no? Vamos a ver multiplicación de conflicto, vemos muchos países que están sufriendo algunas crisis internas, que se están mal adaptando a un mundo más globalizado y multicultural. El principal hegemón, Estados Unidos, está entrando en una espiral muy compleja desde el plano de lo político, lo social, lo económico. La deuda estadounidense está llegando a niveles astronómicos y ya no es impensable que Estados Unidos defaultee su deuda acá un par de años, con lo cual yo personalmente no me apuraría a pagar la deuda con el FMI. No digo defaultear, yo digo no me apuraría porque a lo mejor No en un sabemos, tiempo claro. esas miles de millones de dólares de repente no es tanta plata. No, Negociamos de otra forma. y a todo esto se le agrega un factor que es que en los siguientes años la humanidad está a punto de ver algo que no tiene ninguna clase de antecedente, llamado colapso poblacional por caída de la natalidad y envejecimiento de la población, dos temas que están también íntimamente ligados. Esto nunca sucedió en la historia humana, esto ya va a pasar, ya es demasiado tarde para arreglarlo y esto sostenidamente va a llevar posiblemente al colapso de numerosos países. Nuevamente, Ahí la relación Europa-África va a ser... tensa, muy tensa. el peor, o sea, Hablas de Japón y de Europa sobre todo, ¿no? Corea del Sur Japón es el es país eso. con la peor natalidad del mundo. La tasa de reemplazo se mide en cantidad de niños por mujer. La tasa de reemplazo son la cantidad de niños por mujer que se tienen que tener para mantener una población estable. Son 2.1, Corea del Sur está por debajo de 0.7, lo cual significa que por más o menos hay 50 millones de personas en Corea del Sur actualmente. Van a quedar 4 millones para el 2100 a este ritmo si no pasan otras cosas antes. Corea del Norte es un país que por varios motivos no tiene problemas de envejecimiento de la población porque no hay gente vieja en Corea del Norte por una serie de motivos. No sé si quiero que me relates eso. Pero Estado tiene- soberano, una serie de motivos de Estado soberano.
Sí, o sea, lo de la soberanía alimentaria, no sé. O sea, de repente han tenido. No, de Estado soberano. O sea, no alimentaria. No, han tenido sus hambrunas, pero ahí tienen sus bombas atómicas. No es mi modelo, pero es la realidad. Ese país existe y está armado hasta los dientes. Esto va a pasar en Japón. Japón el último año tuvo 1 millón más de muertes que de nacimientos. Japón es el país más endeudado del mundo en términos relativos, 255% de deuda con relación a su PBI. China enfrenta unos problemas graves con esto, pero justo el caso de la República Popular China creo que tienen otros resortes a la hora de aplicación de política pública, pero Rusia está muy mal con esto, Ucrania, Polonia, Alemania, Italia, España, Portugal, Grecia, los Balcanes, Canadá. Estados Unidos venía zafando, pero ahora con todas estas políticas antimigratorias que tienen ya han entrado en una espiral muy fuerte con eso. Entonces lo que estamos viendo son muchas tensiones que están teniendo una tendencia convergente muy grande, y todo eso me lleva a ser muy optimista del futuro de este país. Porque Argentina... Todo ese quilombo no nos tocaría tanto, ¿no? digamos. Y a diferencia de... A ver, Argentina es un país que no enfrenta problemas existenciales. Yo no creo que la balcanización de este país sea físicamente posible, teniendo en cuenta su estructura geográfica interna, lo bien anclado que está y el lugar que ocupa en el mundo, digo, físicamente. Este es un país que produce alimentos, que es algo que la gente tiene que comer, tiene que consumir todos los días, a diferencia de los iPhones. Es un país menos dependiente de fertilizantes que otras partes del mundo, con lo cual, si hay una disrupción de esas cadenas globales logísticas, en este país no va a haber hambruna a gran escala, a diferencia de lo que pasaría, por ejemplo, en África, que sería absolutamente catastrófico. Nadie nos está apuntando armas nucleares. Sería, aún en el caso de una guerra termonuclear, Argentina sería de los rincones de la Tierra menos afectados. Tenemos energía, tenemos ríos internos navegables, tenemos una ciudadanía desarrollada, capaz, tenemos un buen bono demográfico que nos da unos 20 años de margen para que otras partes del mundo vayan entrando en conflictos más profundos y ser nuevamente un país receptor neto de migrantes formados con capital acumulado de distintas partes del mundo que quieran, como mucha gente lo hizo antes, venir a estas costas a construir un futuro mejor para ellos y sus familias y sus descendientes. Tenemos un nacionalismo cívico basado en cuestiones culturales y valorativas, no un nacionalismo étnico, lo cual lo hace universalmente aplicable. O sea, los pilares fundamentales de este país son muy sólidos, y esto, a ver, no es una carrera de 100 metros llanos, esto es maratón. Y en eso yo creo que el siglo XXI, con vallas, con algunas vallas. Pero yo creo que el siglo XXI va a ser bastante más contemplativo con la República Argentina que lo que fue el siglo XX, y sin duda va a ser más contemplativo con Argentina que muchos otros rincones del planeta Tierra. Bien. Tanto optimismo. Bueno, después vamos a terminar con algunas preguntas vinculadas a todo esto, pero quería ir un cachito para atrás desordenando nuestra guía. Pues Ana me marca ahí. Sí, pero me surgieron 2 preguntas. Dale. De la historia, de vuelta. O 2 dudas. Una, cuando planteábamos, ¿no? Creo que Fran planteó el tema de las invasiones inglesas como un factor histórico que construyó conciencia, ¿no? de lo nacional o de las capacidades propias de desarrollo. Digamos, seguramente también en protagonistas de ese momento, Güemes, Belgrano, algunos más. Saavedra, Santiago de Liniers, Juan Manuel de Rosas, tenía 13 años, pero estuvo ahí. Bueno, ahí mi duda iba a lo siguiente. San Martín en ese momento estaba en Europa en otra cosa. Quizá con algunas vinculaciones, con algunas discusiones, con algunos también hermanos en Europa, pero peleando para España en otra cuestión. ¿Cómo se da, no? Que, o sea, San Martín no vivió esas invasiones inglesas, pero llegó a la Argentina, o a lo que iba a ser esa Argentina, con una, seguramente Vos con lo una dijiste bien, llegó a la Argentina. con una conciencia de hacia dónde tenía que ir esta nación, ¿no? ¿Cómo él tuvo otros factores, ¿no? de esa conciencia? Él y seguramente algunos más, que Guido, ¿no? Algunos Sí, más que Tomás Guido, su hermano también. Claro. ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué les parece? ¿Qué influyó en San Martín, más allá de la historia de las logias, etcétera, ¿no? ¿Qué influyó en San Martín
que no vivió digamos, que no tuvo la vivencia de otros personajes de ese momento, para después llegar y convertirse hoy digamos, hoy lo reivindicamos como uno de los principales. Es el padre de la patria. Bueno, o sea, hasta legalmente patria, hablando, María Remedio del Valle es la madre de la patria. Bueno, digamos, no para hacer de esto un debate historiográfico, ¿no? Pero lo que hemos mencionado con otros compañeros en un programa de Cabaret Voltaire que hicimos en San Rafael, Mendoza, el 17 de agosto, justamente en homenaje a San Martín, que si la monarquía española, los Borbones, cuando crearon el Virreinato del Río de la Plata, le hubieran puesto Virreinato de Argentina, quizás nos hubieran ahorrado muchos dolores de cabeza que tenemos hoy en términos interpretativos de la historia, porque cuando nosotros leemos incluso los mensajes que hacía Belgrano como, digamos, jefe del consulado de Buenos Aires, hablaba todo el tiempo del país de acá y el país de allá. Es decir, realmente era una unidad administrativa y territorial que tenía un principio y un fin, y también una identidad americana propia, que no era peninsular y por ende no era ibérica. Por eso cuando viene San Martín y arranca con la creación del regimiento de granaderos, cuando... Y viene 4 o 5 años después de las invasiones, ¿no? Sí, 1812. 1812. Cuando él de alguna manera llega, arma el regimiento de granaderos, se transforma en gobernador intendente de Cuyo y prepara el ejército de los Andes, todo el tiempo habla de los godos y de los maturrangos. Sí. Hay un ellos todo y un nosotros. Tiempo, sí, las cartas todo el tiempo. Bueno, por eso, sin entrar en un debate historiográfico, lo que determina para mí la identidad, un anclaje vinculado con la soberanía, es tener bien en claro cuál es el ellos y cuál es el nosotros. Claro, pero él lo construye desde allá, no desde acá. Sí, a ver, porque él era era un oficial profesional del ejército español y él se da formalmente de baja antes de venir acá. Exacto. Él no es un desertor. No, pide lo aclaro porque siempre hay un neohispanista sobregirado que dice que San Martín es un desertor. No, formalmente él pide la baja y se la dan. No es que vos unilateralmente podés proclamar que te das de baja de un ejército. No, porque vos estás en guerra además. Tienen que aceptar. Claro, hay un superior, un jefe superior que acepta la baja. En un contexto además que España ya era aliada al Reino Unido de Gran Bretaña. Por eso el neohispanismo, no quiero meterme en un debate historiográfico, pero, a ver, España estaba ocupada por Napoleón, que, corregime Fran, si lo comparamos con la ocupación de los musulmanes en el siglo VIII, hubo 2 veces que la península ibérica estuvo cooptada, con el Andalus y con las guerras napoleónicas, ¿no? O sea, España, entendiendo como una metrópoli que pretendía controlar América, está totalmente replegada, estoy siendo muy educado en el uso de los términos, al punto tal que se vio obligada a aliarse con Gran Bretaña, un histórico enemigo, para sacarse encima a los franceses. Entonces San Martín tiene en claro una identidad. Él, de alguna manera, autores como Galasso plantean que arranca con una especie de revolución democratizante y liberal, propio de la Constitución de Cádiz de 1812, con esas logias también españolas, y que esa revolución, que podría ser liberal... ¿Alguna influencia de Francia también? Sí, o incluso también de Estados Unidos. Yo acá me pongo muy americano y digo, no, para la primera revolución fue la de Estados Unidos y después vino la de Francia. Tal cual. Segundo, Francia. Siempre, digamos, ¿no? No por hacer una apología pro-yankee, pero la primera revolución fue en continente americano, mucho antes que la revolución francesa. De hecho, otro paréntesis, ¿no? Siempre me quedó en la cabeza, Belgrano en la campaña del norte leía las cartas de Washington a su pueblo, digamos, planteando, digamos... No es por bajar el precio a Rousseau, pero había, o incluso a Adam Smith, pero había una influencia también... Traducía las cartas de Washington del inglés al castellano teniendo en cuenta eso también, sí. Y ahí eso después desembocó en una revolución nacional, y acá siempre cito a Rosas, porque como verán, tengo un anclaje ahí. Algo de influencia tiene. Lo trae. Aparte estamos en tierras bonaerenses, ¿no? O sea, claro. Él da un discurso muy claro el 25 de mayo de 1836, donde él da su visión de la revolución. Él dice, primero hicimos la revolución por el rey estaba preso por Napoleón, y la respuesta de la península fue de ingratitud. Mientras que nosotros estamos salvando a España desde América, la respuesta de España, sobre todo cuando vuelve Fernando VII al poder en 1814, fue, no, volvamos al estado anterior. América tiene que estar subordinada a España. Entonces, ante esa actitud de ingratitud, es que no nos queda otra opción, dice Rosas, que independizarnos. Entre una persona que vivió la Revolución de Mayo, ¿sí? Por más que sea de forma indirecta, si quiere, en el caso de Rosas, y que fue un testigo de época, y las interpretaciones sobregiradas que puedo hacer, con todo respeto lo digo, un profesional, en el sentido amplio del término, del siglo XXI, ya está todo escrito, ya está todo hecho, no hay que darle tanta vuelta. Y yo creo que ese arraigo con la identidad de la tierra es lo que permitió el rechazo a las invasiones inglesas,
que Vicente López y Planes lo desembocó en un poema muy poco conocido llamado Triunfo Argentino, así lo tituló, y que lo podemos trasladar al día de hoy, y un poco siguiendo con lo que mencionaba Fran, nosotros no tenemos un nacionalismo étnico, y esto me parece que es fundamental. Cuando Darwin se encuentra con Rosa, y tiro la última anécdota, en agosto de 1833, en la veda del río Colorado, Darwin describe, y esto lo publica en su diario, cómo era el ejército de Rosas, es decir, los argentinos modelo 1833, como lo llamo yo. Y él decía, le llamaba la atención, que ese ejército era de una raza mezcla, cito textual, de entre negros, indios y criollos. Y decía, desconozco la razón, decía Darwin, biólogo, pero las personas de tal origen, mezclado, rara vez tienen una buena expresión en su semblante. Hay una mirada anglosajona que penaliza el mestizaje y que también nos sirve para entender por qué, mientras que estábamos alentando a la selección durante el Mundial de Qatar, el Washington Post no tuvo una mejor idea que, así como hay enólogos y catadores de vinos, convertirse en catadores etnográficos de nuestra selección nacional, y como si el Cuti Romero fuera escandinavo, ¿no? Y yo creo que ese mestizaje propio de América Latina, me atrevo a decir, porque también suma a Brasil, suma a México, es de alguna manera este nacionalismo cívico que plantea Fran, que para mí es positivo de cara a los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Sí, y otra duda histórica. Pues nombramos toda esta Vos abriste paréntesis, ¿eh? Sí, sí, no. Vos solo te metiste en este quilombo. Y otra que nada que ver, pero nombramos toda esta historia y a Rosa y a San Martín, a Roca, a Perón y hacia adelante. No nombramos a los radicales. ¿Qué pasa con los radicales y el posicionamiento soberano? Fran lo mencionó indirectamente cuando habló de la ley Sáenz Peña. Tal cual. Fue una mención por aproximación, No digamos, pasaron ¿no? por la historia. Una ley Sáenz Peña que genera un punto de radicalismo y inflexión. soberanía, ¿pasan por la historia? ¿Se cruzan en la historia? ¿O cómo se cruzan? Yo creo que sí, coma, Radicalismo UCR. No estamos Me gustan hablando. las comas de Juan. en un contexto de modelo agroexportador y de hegemonía británica que, si bien estaba languideciendo post Primera Guerra Mundial, no se rompe como efectivamente se rompió en 1930, que coincide con el golpe de Estado que le hacen Irigoyen. Es decir, también pensemos en Forja como una esquirla radical nacional, Exacto, que son herederos de las esquirlas que quedaron del federalismo post Batalla de Caseros también. Tal cual. Que andaban perdidos hasta que Perón... Y que después lo absorbe el peronismo con lo que fue la Unión Cívica Radical Junta Renovadora, que de hecho el diseño del escudo del Partido Justicialista lo hace la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Es decir, en términos iconográficos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese radicalismo de visión nacional que forja y la Junta Renovadora lo termina absorbiendo el movimiento nacional justicialista. Pero el tema es que Irigoyen también estaba preso en el tiempo histórico que le tocó vivir, pero hay elementos que después desembocaron el peronismo. YPF y el nacionalismo del ejército en cuadros como Mosconi. Si uno lee la visión de Mosconi y su proyecto de YPF, hay una precuela ahí, después de lo que terminó pasando con el peronismo de la década del 40 y del 50. Semillero, a su vez, que dio otros cuadros como Pistarini, como Savio. Entonces, de alguna manera, YPF fue, creo yo, en tiempos de Irigoyen, un eslabón y un vaso comunicante con el futuro, y a su vez tiene un vaso comunicante con el pasado, siendo Irigoyen ni más ni menos que nieto del jefe de la Mazorca. Fran, ¿vos para aportar ahí? No, en ese sentido, a ver, simplificando discusiones, o sea, simplemente era como para enmarcar para mí para mí Roca y Perón son a ver, no me gusta decir que algo es un antes y un después, porque todo es un antes y un después, porque así funciona el tiempo, básicamente. Pero me parece que Roca e Irigoyen, Roca y Perón son dos puntos de transformación muy claros de Argentina. Queda muy... A ver, también, o sea, tampoco hablé de Carlos Pellegrini, podemos haber hablado de el Plan Pinedo en los 30. Te ponen la vara tan arriba que todo lo demás... Frondizi, su manera, o sea, digo, esto podemos pasarnos 6 horas hablando de esto, podemos pasarnos 12. De hecho, podemos volver a la conversación historiográfica del virreinato del Río de la Plata y el concepto de Estado-Nación versus monarquía compuesta, y entramos en un laberinto que a mí me encantaría, a vos también. No sé qué tan simpático le resulta a nuestros anfitriones y a nuestros oyentes, pero bueno, después lo hablamos. Digo, en eso no, en la sobremesa. Digo, no fue una... no fue un acto de desprecio calculado de mi parte. En ese sentido, hay muchas cosas que le reivindico a Irigoyen. Me parece que Mosconi, YPF, hay cosas claras. Me parece que
era un hombre en un estado de transición donde ya el hecho de ser el primer presidente electo en una elección más como la entendemos nosotros, ya fue mucho. Y creo que entendía que habían ciertos márgenes de líneas rojas que no podía cruzar. Entonces, me parece que sí, que Roca, digamos, como el primer presidente de un Estado argentino unificado con la estructura con la que estamos familiarizados con la Argentina, digamos, una Buenos Aires ciudad y una Buenos Aires provincia con cosas distintas. Creo que Roca es un punto más claro. Creo que la tercera posición de Perón sí es una ruptura mucho mayor. Irigoyen es un roquista tardío, un peronista temprano, en esa escala. Es como, ahí, claro, es un poco de... la transición. Claro. No, y aparte por otras instituciones que no necesariamente se crean a voluntad de Irigoyen, pero que también forman parte de la precuela de esa época, como por ejemplo la CGT. Claro. O sea, el modelo sindical argentino nace en la década del 20, Previamente a Perón, claro. en parte por varias razones. Primero, a ver, para tirar, ya que tiramos flores a Irigoyen. Irigoyen fue el primer presidente de la historia argentina en recibir un dirigente sindical en la Casa Rosada. Escándalo para la época, ¿no? Obviamente, si nosotros nos quedamos con la Patagonia Rebelde o la Patagonia Trágica, vemos un vínculo de Irigoyen con las organizaciones sindicales o mismo la Semana Trágica medio complicada. Muy conflictivo. Pero sin embargo, el vínculo de Irigoyen con la Federación Obrera Marítima es también una antesala del vínculo entre Perón como presidente y anteriormente como secretario de Trabajo y Previsión con todo el espectro del movimiento obrero organizado de nuestro país. Pero bueno, obviamente la CGT o la Federación Obrera Marítima como modelo, ¿no?, de sindicato por rama de actividad, con un modelo de conducción política centralizado relativo a lo que fueran las experiencias anarquistas de la FORA, etcétera, etcétera, va más allá de Irigoyen, pero que sin ningún lugar a dudas va de alguna manera convergiendo a lo que luego fue el 17 de octubre de 1945. Y en relación a la política exterior, Irigoyen no fue rupturista, pero sí mandó señales, hizo mojadas de oreja, como por ejemplo el desagravio a la bandera de Panamá, en contextos donde Estados Unidos aplicaba la política del gran garrote todavía en el norte, digamos, de lo que sería América Central, y que después terminó profundizándose con Perón con la tercera posición. Con la diferencia que sí el justicialismo tiene una doctrina. Y eso también lo que hace es facilitar el diálogo intergeneracional entre los que vivieron Perón en los 40 y nosotros que estamos atrapados en el siglo XXI. Mientras que por ahí no sé si hay una doctrina irigoyeniana donde uno puede tratar de entender mejor hoy en tiempo presente cómo se vivió el pensamiento de la década del 20, digamos, ¿no? Por eso me hace más rupturista, como dice Fran, el peronismo. Bien. Vale, estamos llegando más o menos, estamos al final. Antes de redondear, yo tengo alguna pregunta para el final, pero por eso, sí. yo creo que deberíamos preguntarnos en qué anda la comida. ¿En qué anda Yo la creo comida, que chef? deberíamos hacernos esa pregunta. ¿El cocinero? Sigue haciendo Venga fuego. para acá, por favor. ¿A qué hora comemos? 40 minutos. 40 minutos. Cuando no quiero- lleguen las Vamos a hablar empanadas. 40 minutos más, quédense tranquilos. Quédense tranquilos. Aparte me encanta cómo se ataron al libreto. Muy bien. ¿Sí? ¿Nos atamos al libreto? Vale, ¿vos tenés algo para preguntar? Si no, No, Yo- seguí, Fede. La verdad que No. la conversación está súper interesante y para como desarrollar, decía, capaz puede disparar otras cosas, pero también para ir llegando hacia el final de este programa. Hablábamos recién, ¿no?, de un contexto, Fran daba un contexto de este mundo, no lo llamaste de orden multilateral, sino de un mundo multilateral Mundo multilateral, multipolar o sistema multipolar. o sistema multipolar que está en transición hacia algo, por un lado. Por otro lado, en ese contexto, la fuerte reivindicación sobre Malvinas, nuestras islas, nuestro mar argentino, para hacer plena, digamos, desde lo territorial, del control territorial, plenos en soberanía. Una Argentina que cuando vos la pensás hacia la soberanía hacia adentro, vemos los ciertos déficits que podemos tener. Nada, para que desarrollen ustedes, ¿no? Tiro las dos preguntas al mismo tiempo, ustedes, en ese marco de la reivindicación de Malvinas y este contexto, ¿cómo logramos que esta patria sea plenamente soberana? Y a vos, Fran, en ese marco y también con una China, digamos, protagonizando, pues Fran también, además de escribir sobre Roca, vivió y escribió sobre China.
Una China que está apareciendo más allá de la multipolaridad, es medio el versus, empieza a ser el versus con Estados Unidos, no solo en una discusión de fuerzas, sino hasta en una discusión de qué mundo se pretende. La Argentina, en ese contexto y en sus relaciones con ese mundo en un desorden multipolar, podríamos decir, ¿cómo se posiciona para ser plenamente soberana en el futuro? Les tiro las dos preguntas amplias. No, a ver, me parece que si bien creo que China va a tener un rol muy claro en el siglo XXI, personalmente ya me empieza a irritar la gente que dice que China es el futuro. Disculpe, China es el presente. Es el presente, ya pero está marcando ese presente. Pero me parece que nuevamente China no va va a ser... está influyendo en el futuro, digamos. Está influyendo en el futuro, pero China es una realidad actual, presente, palpable. China no va a ser el nuevo Estados Unidos, porque no va a haber nuevo Estados Unidos. O sea, vamos a ir a un mundo donde va a estar Estados Unidos, va a estar China, va a estar Rusia, va a estar la India, va a estar la Unión Europea, y van a haber un montón de otras potencias secundarias con proyección geopolítica que vale la pena seguir, digamos. Es un mundo donde va a estar Turquía, donde va a estar Indonesia, por decir dos casos, ¿no? No, y ahí es eso, Argentina, en esa situación... Yo creo que esas son solo buenas noticias para nosotros porque multiplica nuestras opciones diplomáticas, no nos encasilla en un lugar de tener que subordinarnos a una única potencia, que es la única potencia que hay, sino al contrario, me parece que con eso tenemos mucho mayor margen de maniobra para ir balanceando los intereses de unas potencias contra otras y en eso ir trazando nuestro interés nacional. Ahora, para poder... Yo creo que, digamos, pensándolo desde un futuro en donde recuperemos un gobierno con una mirada nacional o de yo creo que digamos, es una situación geopolítica que a nosotros nos beneficia. Me parece que el gran desafío no es la recuperación de un gobierno. Porque nuevamente, o sea, yo creo que del campo nacional y popular, si se quiere para poner en términos más amplios posibles, va a volver a ganar. Y después va a volver a perder. Después va a volver a ganar y después va a volver a perder en la medida que sigamos teniendo elecciones, ¿no? Porque ese es el juego democrático. Me parece que el desafío es cómo resolver un problema común a todo el espectro político, que es en la medida que todos los proyectos nacionales, de un lado, de otro, del que se quiera, dependan de victorias electorales ininterrumpidas, nosotros tenemos un desafío muy serio, porque eso simplemente no sucede. Entonces vamos acumulando capas de proyectos nacionales incompletos, claro, y vamos como juntando esas capas geológicas de Argentinas que pudieron haber sido, que nunca terminan de llegar, que nunca terminan de ser destruidas, y vamos ahí... la mirada transversal, digamos. Lo que tenemos que, me parece que hacia adelante, y me parece que viendo el vaso medio lleno, creo que la locura a la que hemos llegado en este gobierno actual, creo que puede ser por lo menos una experiencia de aprendizaje de los males a los cuales nos pueden llegar ciertas maneras de tener discusiones respecto de qué clase de país queremos y qué clase de futuro queremos construir. Me parece que en eso es necesaria y es inevitable en algún punto una discusión que atraviesa el conjunto de la sociedad y que restablezca nuevos consensos hegemónicos estructurales, que no tienen que ser muchos, pueden ser 3, pueden ser 5, de cosas de que todos estemos de acuerdo, cosas que independientemente de un resultado electoral coyuntural, pueda haber continuidad en la política pública. Nuevamente, tema Malvinas, yo creo que ahí el tiempo está de nuestro lado porque las islas tienen una gran ventaja, que es que no se mueven. Entonces, tarde o temprano Argentina va a recuperar Malvinas. Si queremos recuperarlas en nuestra vida, tenemos que lograr construir esos consensos para poder aprovechar el viento a favor que vamos a tener en el siglo XXI, para poder dar saltos cualitativos que favorezcan al conjunto de la sociedad argentina. Bien. Sí, coincido totalmente. Yo creo que Malvinas para mí es el punto fundamental. Podría sumar también la educación pública, o sea, estos elementos que son constitutivos de la identidad nacional, transversal a los partidos políticos, pero como bien dice Fran, tiene que ser una política sostenida en largo plazo y crear políticas nacionales, que no dependan solamente del movimiento nacional, no sé si me explico, porque o pensar a discutir qué es el movimiento nacional, o poder tratar de crear un movimiento nacional mucho más amplio y transversal, y decir, bueno, como decía Fran, estas 5 cosas. Yo creo que hay 2 grandes consensos seguros: Malvinas y la selección nacional. Podemos sumar también la educación pública también como un elemento, la salud también.
Y la cuestión de Malvinas está medido, ¿no? Lo midió Suban Córdoba, 95% de los encuestados son malvineros, un 5% no. Creo que ese 5% no malvinero está sobre representado en las mesas de toma de decisiones de este país. Entonces es tan sencillo como que gobierne el 95%, o que el 95% como mínimo esté proporcionalmente en las mesas de toma de decisiones de nuestro país. Además de las universidades que lo mencioné anteriormente, sumo también la cuestión de las Fuerzas Armadas. Nosotros todos vivimos, digamos, del 90 en adelante, todo lo que fue la cuestión interna, lo que significa las Fuerzas Armadas en nuestra identidad nacional. Creo yo que en pleno siglo XXI y pensando en clave de soberanía, podemos repensar el vínculo pueblo-Fuerzas Armadas y cuáles van a ser las políticas públicas vinculadas con la defensa, que me parece un tema no menor. Y bueno, y sumaría también una cuestión más que tiene que ver con las redes sociales y la inteligencia artificial, un desafío muy en tiempo presente. Estamos expuestos, a ver... Pero ahí también Ahí hay todo un hay tema. mucho para pensar de No, por eso soberanía, lo voy a decir de forma muy sintética. En nuestra época, no, pues yo no me considero una persona joven. Yo ya, según el estatuto del Partido Justicialista, Caramba. como tengo Ya dejaste de 36... ser JP. Claro, no soy más JP. Tengo 36 años, ya crucé ese umbral, ¿no? ¿Cuál es la fecha límite? 35 años. Gracias a Dios, sigo siendo joven. Claro, bueno. En mi época, puedo decir ahora, ¿no? La realidad material y la realidad virtual era dual. Estaban separadas y Ajá. escindidas. Hoy la realidad virtual y la material ya es una misma realidad. No existe Es casi como lo dos mismo. realidades separadas. Y esto lo hizo los teléfonos celulares, las redes sociales y obviamente Internet. Entonces, nosotros dialogamos permanentemente con los aparatos que tenemos en nuestros bolsillos. Siempre, permanente. Ya no hay una cuestión escindida. La realidad es una sola. Creo yo que tanto los contenidos de redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, este mismo espacio en el que estamos, ¿no? Sumado a la inteligencia artificial, es un desafío en términos de malvinización, porque me gustaría decirles, como una noticia optimista, que en los subsuelos de la Plaza de Mayo, en una oficina cerrada del subte A, hay una oficina con servidores a menos 5 grados, trabajando las 24 horas, creando contenido de inteligencia artificial malvinero y soberano. No existe. Sí existen videos y reels y contenidos cortos que sí bajan la línea británica de Malvinas. Ujú. Y no es que solamente están expuestos nuestros compatriotas argentinos, sino todo el mundo hispanohablante. Ujú. Y podremos encontrarnos con, que para mí sería la hipótesis más indeseada, que es encontrarme con un compatriota peruano a que me diga, bueno, pero los habitantes de las islas no quieren ser argentinos, y que les bajen la línea de la autodeterminación. Por eso me parece fundamental, repito, no solo las universidades, repensar nuestras Fuerzas Armadas, nuestras políticas de defensa, nuestro horizonte científico y tecnológico pensado en cuestión de soberanía, sino la cuestión de las subjetividades en estas nuevas formas de comunicación. Y por eso celebro este espacio, celebro que este también haya sido la primera emisión, el primer programa. Me tiene un tema bastante, ¿no?, de denso en el buen Bastante sentido, denso, como la cuestión de la Ya me soberanía, disparaste otra pregunta que Sí. vamos a alargar un y ver cómo malvinizamos el ciberespacio. Porque yo creo que, hablando de este mundo multipolar, hay todavía cicatrices muy recientes del colonialismo británico a nivel mundial, en países de África, de Medio Oriente y en Asia. Y creo yo que tenemos todo por delante para ver cómo generamos contenido en castellano y en otros idiomas, aprovechando las nuevas herramientas, para poder malvinizar el mundo, para poder argentinizar y volver a ver flamear nuevamente nuestra bandera en nuestras Islas Malvinas. Totalmente. Che, no, me disparó algo, no sé si como pregunta, pero quizá como reflexión y también para reflexionar. Juan lo hizo, pues incorporó esto de las redes. Estamos en, no sé si es una revolución tecnológica la que está sucediendo, pero se puede, tiene ciertas Sin dudas. características. Es un cambio de época. De sobreinformación, mala y buena. No todos tenemos un acceso estamos sobreinformados mal y bien todo el tiempo y de manera inmediata y permanente. Y creo que ahí es necesario también, ¿no?, pensarlo desde la estrategia, desde una estrategia soberana, cómo eso lo aprovechamos, porque si no también te juega en contra. ¿No? Mucha de esto que vos decís es eso, de cómo, digamos, dentro del desafío de construir una nación plenamente soberana, también está hoy, bueno, en Nepal está explotando todo entre otras cosas, ¿no? Pero lo que disparó fue lo de las redes sociales. Digamos, esta cuestión de, no sé si es así, capaz que vos lo podés aclarar más, pero empiezan a influir, ¿no?, en los comportamientos Sí, humanos. comportamientos Sí, sí, sí. humanos Individuales colectivos, o- individuales, etcétera. Pero cómo aprovechamos esta herramienta que puede ser para el bien o para el mal de un futuro o de un proyecto de país,
en función de ser mucho más, de tener una soberanía mucho más fortalecida, digamos, ¿no? Y de apuntar bien en el aprovechamiento, ¿no? Creo que hay un desafío ahí también. Porque todo el tiempo, si no, se te desvía. Vos querés ir para allá, pero vienen los chats, los fakes, los no sé qué, las redes y te llevan para otro lado. Si lo tengo que resumir muy rápido, es básicamente ser activos. Y en su momento, cuando éramos más jóvenes, ¿no? Año 2010, 2011, 2012... Yo diría cuando éramos mucho más jóvenes. Claro. Decir cuando éramos más jóvenes. Yo diría mucho más jóvenes. No sé, quizás la cuestión de la militancia en la virtualidad era vista como algo relegado. Y ya en 2025... No era vista en muchos casos. No, en muchos casos no era vista, pero quienes lo veían quizás lo veían con desdeño. Sí. Y en el 2025 no existe militancia posible si no está bien abordado desde la comunicación y de la cuestión de la virtualidad. Hay un ejemplo muy claro que tiene que ver con batallas que hemos tenido de diálogo en redes sociales sobre temas que también merecen quizás hasta una charla aparte, como el régimen de promoción económica Tierra del Fuego, que está muy vinculado con la cuestión de la proyección antártica y la cuestión del Atlántico Sur. Pero para tirar algo positivo, como balance de este 2025 y también un poco con el 2024, Malvinas hoy, sumamos la canción del Mundial y los 40 años del conflicto Atlántico Sur, está instalado en las redes sociales. Es decir, se están generando espacios de defensa de la soberanía en el ciberespacio, donde se disputa la subjetividad de las personas o la intersubjetividad, y sin coronarnos de laureles antes de tiempo, por lo menos logramos generar diques que eviten que estemos permeados de forma, digamos, acrítica de todos los bombardeos británicos con contenidos coloniales, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío, pero vamos por buen camino. No es que estamos simplemente expuestos y no hay ningún anticuerpo que nos proteja ante estas situaciones, pero para mí me parece fundamental. Estamos en el siglo XXI, nos guste o no nos guste. Estamos atrapados en este tiempo histórico y creo yo que para mí es un tema fundamental atender y no descuidar. Fran, últimas reflexiones. No, en base a eso de cómo fortalecer la soberanía, me parece que es un buen momento también para recordar el Martín Fierro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, como muchas veces Hay lo cosas dijo Juan. esenciales más allá, ¿no? No, y como remarcó Juan muchas veces, en general muchos momentos de debilitamiento de nuestra soberanía han sido justamente cuando nosotros hemos exportado nuestros conflictos internos recurriendo a terceros para influir en eso, pero tenemos que ser conscientes que los que abrimos esa puerta somos nosotros. Podemos denunciar tal o cual tratado bilateral, pero un tratado bilateral tiene 2 firmas y una es de la República Argentina. Entonces por eso insisto tanto sobre este tema de construir consensos, porque si ese frente interno no tenemos algunos consensos esenciales en nuestra sociedad, ese flanco siempre va a estar. Y la segunda parte de esa cita de los hermanos sean unidos es porque no, se los comen los de afuera. Exactamente, clarísimo. Vale, reflexiones finales, conclusiones. Podría ser O nuevas millones. aperturas. No, lo que me parece que siempre está importante remarcar, quien mire esto nos va a ver reunidos alrededor de una mesa, en diálogo, escuchándonos, reflexionando, pensando críticamente. ¿Qué más decir que celebrar eso? Así que nada, un gusto haber estado acá participando y claro, y nos llevamos 1000 cosas para compartir con los compañeros en nuestras asambleas, para que se repliquen los pensamientos, la reflexión, así que nada más que agregar, 1000 cosas para decir. Está todo por hacerse. Somos Está una todo por patria hacerse, joven y... Pero acá estamos. Y acá estamos, exactamente. Un país con mucho más futuro que pasado. Y me voy más optimista hoy, porque Ahora viste nos que yo vamos soy más re optimistas. pesimista. Mirá, ya salió el sol, está Pero iluminando acá la salió el sol. mesa. Acá con Falta estos el compañeros. almuerzo. Sí, lo Ahora viene el único... almuerzo. No tengo ningún optimismo con el tema del almuerzo, ¿eh? Sí, El sí, cocinero, mirá, el cocinero sigue dando vueltas. ¿Algo que decir para el Se está final? preparando para ir a Malvinas. Che, Juan, Francisco, muchísimas gracias por venir a bancar en este primer programa, por enriquecernos, por darnos aportes. Tendría que haberlo dicho al principio, esto de cómo se dice, hay que suscribirse en A ver, ¿qué? Medio Stream. Nuestro canal es en Medio Stream. Después lo ponemos, después lo editamos, lo ponemos lindo. Le vamos a pedir que se suscriban, le vamos a pedir que aporten, le vamos a pedir que critiquen, les vamos a pedir que propongan que de qué otros temas quieren discutir, debatir, pensar para seguir construyendo una conciencia colectiva, nacional, que aporte a un futuro mejor. Muchísimas gracias, tenemos que agradecer a todos los que estuvieron acá laburando para que esto se concrete, arrancando por Tito, Hay un que montón. hizo el aguante de hoy tempranito,
que nos hizo los porotos, a Dante, a Julián, a Ana, que estuvieron ahí ayudándonos a producir, anda Alfonsina por ahí también acompañando, bueno, a las compañeras que estuvieron de temprano haciendo el pan casero, a Nancy, a Laura, a María, a Estela Maris, a nuestros cocineros, a Seba, a Matías, a Vale, muchas gracias, de vuelta gracias a ustedes, y nos vamos a ver en la próxima, así que esperemos que les haya gustado, que haya aportado a pensar mejor, a seguir moviendo nuestras neuronas y construir la patria que todos soñamos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.